Quisiera, con la ayuda de ustedes, extraer 3 cosas importantes que hizo este centurión, por lo cual, como dice la palabra del Señor en el versículo 10 de ese mismo capítulo, que Jesús se quedó maravillado. ¿Qué hizo ese centurión para que Jesús sea maravillado de tal manera? En primer lugar, dice la palabra del Señor en el versículo 5 que este centurión vino a Jesús. Repita conmigo, vino a Jesús. ¿Qué es lo primero que hizo ese centurión para maravillar a Jesús? ¿Qué hizo? Vino a Jesús. Eso nos dice la palabra del Señor. Amén. La importancia de venir, mis hermanos. La importancia de venir, amada iglesia. La importancia de venir no a un lugar, no a cualquier lugar, sino la importancia de venir en el lugar correcto y la importancia de venir en el lugar exacto. Porque ¿qué es lo que generalmente las personas hacen cuando están en situaciones de crisis? ¿Qué es lo que normalmente hacen cuando están en situaciones conflictivas, en problemas? Lo primero que hace es enojarse en contra de Dios y alejarse de Dios y enojarse con todo el mundo y alejarse de todo el mundo, o sea, se aísla. Pero en este caso, este centurión estaba haciendo algo importante. Dice la palabra del Señor que él vino junto a Jesús. Cuando él escuchó que Jesús estaba entrando en su ciudad Capernaum, dice que él vino a Jesús. Significa que él se acercó a Jesús. Amén. Significa que él realizó una acción. El centurión realizó una acción. Salió de su estado de confort. Salió de su zona de confort. Quiere decir que este centurión rompió sus propios paradigmas y muchas otras cosas más. Este centurión tuvo que romper. Este centurión podía haber dicho, bueno, mi criado está enfermo y si se muere, bueno, se muere. Total, yo tengo mucha plata, porque este centurión tenía mucha plata. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas que él también ayudó a construir la sinagoga en Capernaum, de manera que este hombre era un hombre de mucha plata. Y él podía haber dicho, ¿qué importa este centurión, este siervo, por más siervo que sea, un esclavo es? Y si se muere, bueno, yo puedo comprar otro porque tengo mucho poder económico, pero no. Él se preocupó por su siervo, él se preocupó por ese esclavo porque evidentemente le amaba a ese esclavo. Y entonces él rompió con sus propios paradigmas. Quizás este centurión había escuchado de Jesús. ¿Cómo había escuchado de Jesús? Quizás por los testimonios de personas que hablaban, de personas que decían que Jesús era un hombre milagroso, que Jesús era un hombre que sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, reprendía a los demonios, ellos huían, hablaba con autoridad. Y entonces este centurión iba anidando en su mente y en su corazón los testimonios para bien suyo. Entonces él estaba conociendo a Jesús de oídas porque él escuchaba todo lo que Jesús estaba haciendo en toda la comarca. O quizás también este centurión había visto a Jesús en la distancia en algún momento, cuando estaba orando por algún enfermo, cuando estaba orando por algún endemoniado, cuando estaba él a lo mejor orando por alguna persona que estaba afligida y estaba haciendo milagros. Y a lo mejor este centurión estaba viendo a lo lejos. Pero ¿saben? Estas cosas no le bastaron. Él quiso acercarse a Jesús y tener una experiencia real y genuina con Él. ¿Cuántos dicen amén? A él no le bastó eso, él quería tener esa experiencia real, él quería tener esa experiencia individual, él quería tener esa experiencia real con el Señor Jesucristo. Miren, es importante entender en esta noche que hay 3 tipos de Cristo. ¿Cómo dice Pastor Gerardo? Sí, hay 3 tipos de Cristo. Está el Cristo de la historia, ese Cristo que le conocemos por la historia. Ese Cristo que sabemos que vino un día hace 2017 años por la historia y que murió en la cruz del Calvario y que hizo grandes cosas, grandes milagros, y le conocemos por la historia. Muchas personas le conocen a Jesucristo por la historia, pero también conocemos que hay un Cristo a través de la teología, un Cristo teológico. Hay personas que le conocen a Jesús por la teología. Hay evidencias bíblicas de eso, sí. Tenemos el caso de Nicodemo. ¿Cuántos leyeron la historia de Nicodemo? Nicodemo era un hombre que era muy versado, era una persona muy conocedor de todo lo que es la ley de los judíos. Y él conocía teológicamente todo lo que era Dios, pero resulta que él no conocía a Jesús. Por eso es que dice la palabra del Señor que un día a la noche él se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo sé que todo lo que tú haces no lo haces si es que Dios no está contigo. Y le decía a Jesús: ¿qué tengo que hacer yo para también ser participante de esto y entrar en el reino de los cielos? Imagínense, él le conocía a Jesús, a ese Jesús de teología.
pero no le conocía experimentalmente. Jesucristo no dijo que se maraville, pero le sorprendió y le dijo: Nicodemo, siendo tú todo un teólogo, no sabes cómo entrar en el reino de los cielos. Y ahí Jesucristo le enseña y le dice que para entrar en el reino de los cielos uno tiene que nacer de nuevo. Entonces se conoce al Cristo de la historia, se conoce al Cristo teológico, pero también está el Cristo de la experiencia personal. Amén. Ese Cristo del cual el apóstol Pablo tuvo también una experiencia maravillosa. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo un día se iba camino a Damasco respirando criminalidad, respirando odio en contra de los cristianos, porque él tenía deseo de matar a los cristianos. Y él camino a Damasco dice que él tuvo su encuentro personal con Jesucristo. Aleluya. Y Jesucristo se le apareció y le resplandeció una luz poderosa al apóstol Pablo, y él tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y aquí encontramos que el centurión quería conocerle a Jesucristo, pero de veras, quería conocerle a ese Cristo real. Y yo quiero preguntarte en esta noche, amada iglesia, ¿a qué Cristo vos conoces? Quizás estás conociéndole también a ese Cristo de la historia. O quizás le estás conociendo a ese Cristo por medio de la teología. Pero yo quiero invitarte a que hoy vos le conozcas realmente a ese Cristo real. A ese Cristo que va a impactar tu vida. A ese Cristo que va a tocar tu vida. A ese Cristo que va a llenarte con su presencia maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no vivamos de la experiencia de los demás. Ya no vivamos de los testimonios de los demás, sino que hoy es la noche que Dios quiere que vos experimentes tu propio testimonio y puedas tener un encuentro personal y genuino con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que el Señor quiere todos los días. Porque Dios quiere sorprenderte todos los días. Pero cuando vos venís a Cristo también le vas a sorprender a Él. Y cuando vos le decís al Señor: Señor, yo quiero experimentarte en mi vida. Yo quiero realmente que vos seas real en mi vida. Ya no quiero tenerte más como ese Cristo de la historia ni ese Cristo teológico. Quiero experimentarte hoy. Entonces de esa manera vas a estar maravillándole también a Jesucristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, qué importante es que en todo momento nos acerquemos a Jesús, para tener una experiencia real, para tener una experiencia genuina con Él, no por la historia ni por la teología. Y miren, hermanos, esta experiencia no será una experiencia religiosa. No va a ser una experiencia porque no vas a venir junto a una religión, de ninguna manera. Cuando vos venís a encontrarte con Jesucristo, aquí no venís a encontrarte con la iglesia del Centro Familiar de Oración, ni mucho menos te venís a encontrar con el pastor Emilio. Ni tampoco te encontrás en este caso con el pastor Gerardo, tampoco no te encontrás con un cura, sino que cuando vos venís a Cristo de corazón sincero te venís a encontrar nada más y nada menos con Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Y yo quiero decirte en esta noche que cuando vienes a Jesucristo no vas a encontrarte con una persona común, sino que vas a encontrarte con Jesús. ¿Y quién es ese Jesús? Ese Jesús que experimentó el centurión. Ese Jesús es el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Ese Jesús que se manifestó en la vida del centurión, ese Jesús que dice la palabra del Señor, que es el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando vos venís al encuentro de Jesús, venís a encontrarte con nada más y nada menos que con el Hijo de Dios. Cuando te encontrás con Jesucristo, te encontrás con aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual dijo el apóstol, del cual dijo Juan el Bautista. Cuando venís a encontrarte con Jesucristo, venís a encontrarte con la luz del mundo, venís a encontrarte con el pan de vida, venís a encontrarte con el camino, con la verdad y la vida, venís a encontrarte con el médico divino. Cuando venís a Jesucristo, venís a encontrarte con aquel que te va a dar la verdadera paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Levanta ese fuerte aplauso a Jesucristo. Si es que va a aplaudir a Jesús, apláudale con más fuerza a ese Cristo de la gloria, que va a cambiar tu historia, que va a quedar maravillado. Pero cuando vos te decidís a venir a Él, cuando vos decidís salir de tu estado de confort, cuando vos decidís romper tu estructura, cuando vos decidís romper tu paradigma, cuando vos decidís romper tu religiosidad, cuando vos decidís romper inclusive tu estructura teológica y venís al encuentro de Jesús, te encontrás con ese Jesús real que te ama y te llena con su Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que hizo el centurión, por eso maravilló a Jesús. En segundo lugar, ¿qué más hizo el centurión? Dice también la palabra del Señor que él reconoció su necesidad delante de Jesús. En el versículo 6 del capítulo 8 dice así la palabra del Señor:
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Es decir, que este centurión reconoció su necesidad delante de Jesús. Él aceptó su realidad. Él reconoció que estaba pasando por una situación difícil y que escapaba de sus manos. Y mire que él tenía mucho poder económico. Y yo me imagino que él agotó todos los recursos humanamente posibles para sanar, para ayudarle a su criado, pero como no encontró, se dio cuenta que ahí, cuando Jesús venía entrando a su ciudad, se presentaba una oportunidad tan grande para él, porque todo eso se le estaba escapando de sus manos. Mis hermanos, hay situaciones muchas veces en la vida que se nos escapa de las manos. Muchas veces las enfermedades nos desequilibran, se nos escapan. Cuando de repente aparece en un diagnóstico el resultado de cáncer, eso trae tanta aflicción, eso trae tanto dolor, eso trae tanto quebrantamiento, tanta carga emocional en medio de la familia y en medio de esas personas. Hay situaciones financieras que muchas veces nos descontrolan. Hay crisis financieras que muchas veces salen de nuestro control. Hay problemas matrimoniales que muchas veces se presentan y no sabemos cómo controlar. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Aceptar nuestra realidad, como hizo este centurión. Dice la palabra del Señor que no solamente él aceptó su realidad, sino que también él se humilló ante Jesús. Él se humilló ante Jesús. Y existen dos palabras que denotan que él se había humillado delante de Jesús. En el versículo 5 encontramos la palabra rogándole. ¿Cómo vino el centurión? Vino a Jesús, dice, rogándole. Es una actitud que denota que él tenía una humillación. Y yo encontré que la palabra rogándole es un pedido que lleva deseo intenso del corazón. Es como decirle, por favor. Cuando este centurión vino a Jesús, aceptando su realidad, le estaba diciendo a Jesús, por favor. Así como ese ciego le estaba clamando a Jesús en la distancia, le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le estaba diciendo, por favor. Y nuevamente este centurión ante Jesús le decía, por favor, con ruego le estaba pidiendo al Señor para que sanase a su criado. Y la otra palabra que denota esa humillación del centurión es la palabra Señor. Él le decía Señor a Jesús. Denota que reconoció a Jesús no como un charlatán más de tantos que había ya en aquella época, porque en aquella época había tantos charlatanes, tantas personas que se hacían llamar el Cristo, pero no eran otra cosa sino charlatanes, falsos profetas. Pero este Jesús no era un charlatán más. Y este centurión pudo entender que no era un charlatán más, sino que entendió que en él había algo diferente, porque en Jesús había una autoridad. Y él pudo reconocer eso en Jesucristo. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 8. Dice así la palabra del Señor, versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, ¿qué cosa dice? Di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces este centurión estaba reconociendo que en Jesucristo había una autoridad, porque él mismo era autoridad. Y él sabía que la palabra de una autoridad valía mucho, tenía mucho peso. Por eso él decía, mire, yo soy autoridad y cuando yo le digo a mis soldados que vayan, se van. Y cuando digo a mis soldados que vengan, vienen. Entonces él estaba reconociendo que él estaba delante de una autoridad y esa autoridad era nuestro Señor Jesucristo. Y esta actitud es la que maravilló a Jesús. Como leemos en el versículo 10, mire lo que dice el versículo 10. Al oírlo Jesús, ¿qué hizo? Se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y encontramos por la palabra de Dios que es la única vez que Jesús se maravilló. Por lo menos yo no he encontrado en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, y mucho menos en el Nuevo Testamento, que Jesús se haya maravillado. Es la única vez por la actitud de este centurión. Hermanos, qué importante es que tengamos siempre una actitud humilde ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es que tengamos siempre una actitud humilde delante de Dios. Qué importante es, mis hermanos, que tengamos siempre un corazón derramado delante de Dios. No importando tu título, no importando tu poder económico,
no importando cuánto dinero puedas tener en la caja bancaria, aunque gracias a Dios por esas bendiciones, pero a Dios no le importa eso. Lo que a Dios le importa es un corazón humilde, un corazón derramado delante de su presencia. Qué importante es que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra necesidad delante de Jesús para que alcancemos su gracia todos los días. Cuando nosotros venimos delante de Jesús con un corazón humilde, con un corazón derramado, reconociendo nuestra necesidad, eso es lo que maravilla a Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra del Señor. Comienza diciendo, ¿qué dice? Humillaos, humillaos, repita conmigo, humillaos. Otra vez, humillaos. Pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que cuando venimos delante de Jesús con un corazón humillado, reconociendo nuestra necesidad, en su momento Él también te va a exaltar. Y es mejor que Jesucristo te exalte. No te autoexaltes vos. Porque si vos te autoexaltás, entonces muy rápido te vas a caer de la cúspide. Y cuando te caes va a ser mucho más doloroso. Así que tenemos que dejar que sea el Señor mismo el que nos exalte y nos ponga en el lugar donde tenemos que estar, pero como resultado de tener un corazón humilde, de tener un corazón derramado y de tener un corazón sencillo en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? Es importantísimo. La palabra del Señor también dice en el Salmo 138, Salmo 138, por favor, versículo 6, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice, porque Jehová es excelso y atiende, ¿a quién dice? ¿A quién atiende? Al humilde. Más, ¿a quién mira de lejos? Al altivo. ¿Cuántos altivos tenemos aquí? No levante su mano. ¿Cuántos humildes tenemos aquí? Eso es lo que Dios ve. Él conoce tu corazón. Amén. Así que si en esta noche venís delante del Señor con un corazón humilde, con un corazón derramado, mira, yo quiero decirte que vos estás condenado a ser bendecido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! El Señor te bendice cuando tenés un corazón humilde, cuando tenés un corazón derramado, cuando tenés un corazón sencillo en su presencia en todo momento. Y eso es lo que maravilla a Jesús. Eso es lo que maravilla a Jesús. Mire, el Salmo 149. Salmo 149, versículo 4 dice, mire lo que dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. ¿Cuántos son del pueblo de Dios? El pueblo de Jehová, somos el pueblo de Jehová. Hermoseará, ¿a quiénes dice? A los humildes con la salvación. Decirle que está al lado tuyo, qué hermoso que sos, qué hermosa que sos, pero con todo respeto. Sos hermoso, sos hermosa, porque tenés un corazón humilde. Porque tenés un corazón sencillo en la presencia del Señor. ¿Querés maravillar a Jesús todos los días? ¿Cuántos quieren maravillar a Jesús todos los días? Entonces ya sabemos dos cosas importantes que tenemos que hacer conforme a lo que hizo el centurión. Primeramente, ¿qué hizo el centurión? Vino junto a Jesús. ¿Querés maravillar a Jesús? Vení a Jesús todos los días. Vení a Jesús todos los días. Vení a tener un encuentro personal con Jesús todos los días. Cuando te levantás a la mañana temprano, toma la decisión de tener un encuentro personal ya con Jesús, para que cuando salgas a trabajar, cuando salgas a la calle, puedas salir ya después de haber tenido ese encuentro personal con Jesús, lleno de su Espíritu Santo. Amén. Y en segundo lugar, también con un corazón humilde, sencillo en la presencia del Señor. Pero hizo una cosa más este centurión para maravillar a Jesús. ¿Qué hizo este centurión? Miremos lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Di la palabra, di la palabra. ¿Qué significa eso? Que él tuvo fe en la palabra de Jesús. Amén. Él tuvo fe en la palabra de Jesús. Y aquí la expresión clave que denota eso, mis hermanos, es solamente di la palabra, solamente di la palabra. Porque él sabía que estaba ante una autoridad y que su palabra tenía autoridad. Esa palabra tenía poder, como decía el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Él sabía que la palabra de una autoridad tenía poder. Aleluya. Hermanos queridos,
Amada iglesia, cuando creemos en la palabra de Dios, se activa el mecanismo que abre las compuertas para que las bendiciones de Dios se derrame sobre nuestras vidas, se derrame sobre nuestra casa, se derrame sobre nuestro matrimonio, se derrame sobre nuestro trabajo, se derrame en toda nuestra vida. Pero cuando creemos en la palabra de Dios y cuando sabemos que esa palabra tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, tenemos que recordar en esta noche que por esa palabra fueron creadas todas las cosas. Por esa palabra fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué palabra? Por la palabra que es Jesús. Génesis capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, repita conmigo, y dijo Dios. Y dijo Dios, la palabra, dijo Dios, la palabra. Y por causa de esa palabra, ¿qué se hizo? Se hizo la luz. Aleluya, y fue la luz. Y por causa de esa palabra también fueron creadas todas las cosas. Por la palabra, por esa palabra que tiene autoridad. Y esa palabra es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la palabra es Jesús? Jesús es la palabra. Mire lo que dice en Colosenses, en el capítulo 1. Versículo 16, dice así la palabra del Señor: porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? Por medio de Él y para Él, por medio de Jesús y para Jesús. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Entonces, mis hermanos, Jesús es la palabra. Y tenemos que recordar en esta noche que esa palabra está a nuestra disposición. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra está a nuestra disposición. Y cuanto más nos saturamos de ella, obrará poder en nosotros y a través de nosotros. Aleluya. Cuanto más estamos llenos de la palabra, esa palabra va a obrar en nuestra vida y va a obrar también a través de nosotros y va a obrar maravilla, va a obrar prodigios, va a obrar milagros y los endemoniados van a ser liberados, los quebrantados van a ser liberados. Aleluya, cuando hay una palabra poderosa que sale de tu boca creyendo en esas promesas del Señor, porque esa palabra va a ser Jesucristo mismo saliendo por tu boca, impactando los corazones para traer salvación, para traer vida y para traer liberación. Aleluya. ¡Qué tremendo! Miren lo que nosotros tenemos en nosotros, nada más y nada menos que la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo tiene que morar la palabra de Dios en nosotros? En abundancia. Y cuando la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón, entonces Cristo mismo está morando abundantemente en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, mis hermanos, amada iglesia, llenémonos todos los días de las promesas del Señor y creamos en ella. Memoricemos la palabra del Señor. Pero no solamente memoricemos la palabra del Señor, sino que también la pongamos en práctica. Porque el apóstol Santiago dice que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra del Señor. Entonces, que more abundantemente la palabra en tu mente y en tu corazón, y vamos a ponerlo en práctica. Eso significa que todos los días tenés que meditar en la palabra del Señor, o cada mes nomás. Todos los días tenés que meditar en la palabra del Señor y usar tu Biblia solamente los domingos. Todos los días, cada mañana, las 24 horas del día, meditar en la palabra del Señor, meterte la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y declarar todos los días, por ejemplo, el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia
de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos y eternos días. Aleluya. Cuando estás en prueba, en dificultades, memorizando la palabra y reclamando la palabra del Señor, se hace carne en tu vida y tenés victoria sobre los problemas, tenés victoria sobre las pruebas, tenés victoria sobre las huestes del infierno. Aleluya. Pero cuando la palabra mora abundantemente en nuestros corazones, porque Jesucristo mismo mora en tu vida. Entonces, ¿por qué este centurión maravilló a Jesús? Porque él tuvo fe en su palabra. Y Jesús dijo: ¡wow! Nunca he encontrado ni aún entre ustedes los judíos persona con tanta fe. Gloria al Señor. Qué bueno sería que también diga por ti cada mañana: ¡wow! Nunca he encontrado hasta este momento una persona que tenga tanta fe como Gustavo, tanta fe como Hugo, tanta fe como Pedro, tanta fe como Juan, tanta fe como María. ¡Wow! Me sorprende todos los días porque viene a mí todos los días. Me sorprende todos los días porque tiene un corazón humilde, sencillo, en mi presencia. Reconoce su necesidad y sabe que yo le puedo ayudar. Me sorprende cada día porque Él sabe que lo que yo digo se cumple en su vida porque Él tiene fe en mí. Gloria a Jesús. Aleluya. Para maravillar a Jesús, vino a Jesús. Amén. Número 2, ¿qué hizo? Reconoció su necesidad y su realidad. Y número 3, ¿qué hizo? Creyó en la palabra de Jesús. Si nosotros hacemos todos los días esto, accionamos de esta manera, miren, por seguro que usted todos los días le va a maravillar a Jesús.